3, 2. En el nombre del Tribunal de Ética Gubernamental, les damos la más cordial bienvenida a este evento denominado Prácticas Cotidianas de Corrupción en el Sector Municipal. A continuación, la licenciada Rosario Anaya de Varías, miembro del Pleno del Tribunal de Ética, brindará las palabras alusivas a este evento. Gracias. Muy buenos días, señores miembros del Pleno, señores alcaldes y señoras alcaldesas municipales, señores miembros de los consejos municipales, comisiones de ética y comisionados de ética y demás servidores públicos que nos acompañan en esta mañana a través de nuestra plataforma virtual. Para mí es un honor dirigirme a ustedes en el marco de nuestra 14ª Semana de la Ética 2020, titulada bajo el tema Transparencia y Ética en la Gestión Pública en tiempos de pandemia. Queremos recalcar que como Tribunal de Ética Gubernamental estamos convencidos que la ética debe implicar un cambio esencial en las actitudes de las autoridades municipales, funcionarios y servidores públicos, la que se traduce en actos concretos orientados al interés y beneficio de satisfacer las necesidades de la ciudadanía, de las personas usuarias y beneficiarias de los servicios que prestan desde la vida como la aplicación de valores en las municipalidades deben estar encaminados a la realización de públicos que satisfagan el interés de la ciudadanía en general, es decir, el valor público dirigido hacia el bien común. Ello implica el cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter ético, ya que no es posible separar la ética de la vida cotidiana, pues a diario nos enfrentamos en dilemas y situaciones donde se pondrán a prueba esos valores, debiendo observar en el ejercicio de la función pública y en el desempeño de nuestras labores diarias un comportamiento responsable y comprometido dentro de la administración pública que frene cualquier conducta que pueda considerarse antiética, es decir, conductas contrarias a las prohibiciones o deberes éticos, lo que genera corrupción al interior de las instituciones, provocando degradación y desconfianza en los administrados. Es por ello que el tribunal busca instaurar e internalizar una cultura ética y empoderar a los servidores públicos municipales para que sean parte fundamental de la solución del problema y que con acciones concretas desde su puesto de trabajo puedan contribuir al cambio estructural de la institución como parte de ese engranaje del aparato institucional público. La transparencia y ética en la gestión de los gobiernos municipales aumentará la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y en la institucionalidad. El flagelo de la corrupción es un problema de todos. Por ello, debemos unir esfuerzos desde nuestras esferas para atacarla y combatirla, para poder desde su fuente erradicarla de todas nuestras instituciones. Por eso estamos convencidos que la ética debe implicar un cambio esencial en cada uno de los funcionarios y servidores públicos que conformamos la administración pública. Y ese cambio debe de impactar al interior de nuestras instituciones y debe de ser reflejado en el servicio que como municipalidades prestan a sus comunidades. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, licenciada. En este momento dará inicio la actividad, la cual será dividida en dos ponencias. La primera presentada por la doctora Giovanna Vega Hércules, de quien leeré un extracto de su currículum. Es doctora en Derecho por la Universidad de Oviedo, España, con calificación cum laude, licenciada en Ciencias Jurídicas y máster en Derecho Penal Constitucional por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ambas con calificación cum laude. Becaria del Programa de Formación Inicial para Jueces, PFI Primera Promoción, especialista en ética pública, judicial y empresarial, abogada y notaria. Profesionalmente se ha desempeñado como jueza de paz, miembro del Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental, entre otros. Ha sido miembro del Comité de Expertos para la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
consultora de diferentes organismos internacionales y entidades estatales. También se ha desempeñado como docente titular por más de 10 años a nivel de licenciatura y posgrado en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, entre otros. Además, ha recibido el reconocimiento Mujeres y Valores otorgado por el Governing Body of Change Nations y Human Rights Global Congress. La segunda estará a cargo del licenciado Carlos Umaña, de quien también leeré un extracto de su currículum. Máster universitario en energías renovables por la Universidad Europea de Canarias, España. Licenciado en Sociología por la Universidad de El Salvador. Licenciado en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Cuenta con 27 años de experiencia dedicados a la investigación en los rubros siguientes: evaluaciones, sistemas de indicadores, índices y líneas bases, planificación estratégica y formulación de políticas públicas, desarrollo local y regional y medio ambiente, prevención de violencia y cultura de paz. Ha escrito varias obras y artículos sobre las temáticas relacionadas, consultor en diferentes organismos internacionales y entidades. Este es el extracto del licenciado Carlos Abelardo Umaña Serna. Antes de dejar a los ponentes, se les recuerda que podrán hacer sus consultas en el área de preguntas y respuestas ubicado en la plataforma. Primero, Bélico Umaña. En estos momentos, dejamos al licenciado Carlos Abelardo Umaña con la presentación y posteriormente la doctora Vega Hércules. Tienen nuestra atención. Bien, comenzamos, ¿verdad? Bien, esta investigación se realizó de junio a diciembre de 2018. Se denominó Prácticas Cotidianas de Corrupción en los Servicios Públicos, es decir, la investigación en principio estaba orientada a todo lo que es el gobierno. Entonces, implica los 3 órganos fundamentales con todos estos órganos procuradores, y implicaba también los diferentes niveles de gobierno, no solo el gobierno central, sino que también los gobiernos locales. Entonces, era identificar prácticas cotidianas de corrupción en todos los servicios públicos. Esta investigación fue auspiciada por ARD Incorporated, sucursal de El Salvador, ¿no? Comencemos entonces por un poco el objeto de esta investigación que realizamos. El objetivo general era identificar las prácticas y manifestaciones endémicas de corrupción en El Salvador, los actores involucrados y los efectos perjudiciales de estas prácticas en las oportunidades socioeconómicas de los ciudadanos y las ciudadanas. El objeto concretamente de investigación era cuáles son las prácticas cotidianas de corrupción en los servicios públicos en El Salvador. ¿Cuáles son las principales prácticas? Antes de exponerles, tengo que hacer ciertas prevenciones iniciales con respecto a esta investigación, ¿no? Primero, que el estudio está basado en conceptos y categorías internacionalmente aceptadas sobre corrupción y pequeña corrupción. Es decir, se toma tanto los conceptos nacionales, básicamente la ley de ética, pero también los conceptos aceptados a nivel internacional. Se trabaja con ambos conceptos. El estudio partió de la base de que la mayoría de los servidores públicos son personas honestas, que la corrupción es una excepción y que tiene múltiples manifestaciones aún no identificadas. Se asume que las prácticas cotidianas son resultados de procesos de larga data y por lo tanto no son atribuibles a un partido o a un gobierno específico en particular. Esto es importante porque no se está haciendo referencia a un gobierno específico, ¿no? Sino que son prácticas endémicas cotidianas como tales. Antes de comenzar, solo explicar ciertos conceptos muy importantes, ¿no? El concepto de corrupción que todos conocen y que tomamos del artículo 3 de la Ley de Ética Gubernamental, definido como el uso o abuso del cargo y de los bienes públicos cometidos por servidores públicos por acción u omisión para la obtención de un beneficio económico o de otra índole para sí o a favor de un tercero. Y está el concepto de transparencia internacional tomado de la guía de lenguaje
claro sobre la lucha contra la corrupción, ¿no? Es decir, consiste en el abuso de poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y corrupción política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. En el concepto de transparencia internacional hay tres subconceptos bien importantes, que es la corrupción a gran escala, que básicamente está identificado con los actores, el tipo de actor que lo hace, que son los niveles más altos del gobierno, ¿no? Que llegan al poder, que ejercen el poder, y aquellos que son puestos por ellos directamente. Y que a través de la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, digamos, logran, digamos, apropiarse de recursos propios, de recursos públicos. Luego tenemos, digamos, lo que es corrupción menor o cotidiana o pequeña corrupción. Aquí el elemento importante es que es el servidor público de línea, ¿no? No es el funcionario político o que está, digamos, en el poder central. Y luego está la corrupción política, que, digamos, no tiene un beneficio privado hacia un particular como tal, sino que pretende y está vinculado a la mantención o al ejercicio del poder, fundamentalmente. Esos son los elementos que definen estos tres conceptos de corrupción. Luego, ¿cuál es el concepto clave central que manejamos? Nuestro objeto de investigación en esta era cuáles son las prácticas cotidianas de corrupción en los servicios públicos. Entonces, ¿cómo la definimos? Primero, si ustedes se fijan en este gran término que dice prácticas cotidianas, el primer elemento es práctica, es decir, se está refiriendo a un, digamos, a un conjunto de acciones, digamos, encadenadas, no se está refiriendo a un evento. Y cotidiana es algo que se hace de forma recurrente todos los días. Corrupción ya sabemos, y los servicios públicos, que nos estamos refiriendo a lo que es la función pública, a lo que es el Estado en general, que implica los diferentes niveles y los diferentes órganos. Entonces, sobre esa base, nosotros definimos como práctica cotidiana, como es un conjunto coordinado y reiterado de acciones por parte de empleados a cargo de la prestación de servicios públicos para apropiarse de recursos destinados a uso público o poblaciones específicas, manipular el acceso a los servicios o permitir la evasión del cumplimiento de normas con la finalidad de que el servidor público o un tercero obtenga un beneficio privado. Una práctica es lo opuesto a un acto ocasional. No estoy diciendo que el acto ocasional de corrupción no sea corrupción, sino que en este caso a nosotros nos interesa lo que es una práctica cotidiana de corrupción. Bien, miren, esta investigación tuvo varias etapas, no me voy a detener mucho en esto. Digamos, tuvo su etapa de diseño, se investigaron todas las investigaciones que se habían hecho en los últimos 15 años, se recopilaron todas las bases de datos posibles a nivel central de la base de datos del Tribunal de Ética y también la base de datos de cada ministerio que nos permitió acceder a ellos. Luego se hizo un trabajo de campo extensivo, se hicieron 2 encuestas, se entrevistaron a autores claves, digamos, se hicieron con informantes anónimos especializados, que mantuvimos en reserva su nombre, digamos, se hicieron visitas de campo para constatar actos de corrupción a los mercados, por ejemplo, y digamos también al terminar la investigación se devolvió la frecuencia de actos o prácticas de corrupción encontradas, se devolvió a cada grupo. Digamos, se hizo un grupo de enfoque de especialistas, digamos, de servidores públicos de cada sector y se les dijo, esto me han encontrado, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que estas son verdad o no? Y, digamos, sobre sus conclusiones es que salió, digamos, el orden y la priorización que le vamos a presentar. Se hizo todo el procesamiento, no hice el informe. Bien, básicamente, digamos, el criterio fundamental para determinar cuáles son las prácticas más frecuentes o de mayor incidencia, ¿verdad? Nos sirvió la encuesta que hizo la Francisco Cavidi, la Universidad Francisco Cavidi. Es decir, al preguntarse a las personas si había sido víctima de un acto de corrupción en el año, en los 12 últimos meses, el 43% de una práctica cotidiana, el 43.58% nos dijo que sí. Esto ya una vez, digamos, el ciudadano sabía y estaba enterado de qué estábamos hablando de práctica cotidiana.
porque usualmente el ciudadano normal y corriente, digamos, solo tiende a asociar la corrupción solo con el alto funcionario o con un empleado en un ministerio y no tiene un concepto amplio al respecto, ¿no? Bueno, una vez sintonizado esto, al preguntarle en qué sector, esta fue la frecuencia que salió básicamente, ¿no? De este 43.58. En primer lugar, digamos, la mayor cantidad, la mayor frecuencia se da en sector salud, y luego la PNC. Ya voy a explicar lo de ANDA, que es un caso bien raro, las alcaldías quedan en tercer lugar, el sector de educación tienen básicamente el mismo valor también con las alcaldías, y digamos el sector justicia, que vamos a ver cómo aparecen básicamente en eso. Entonces, los tres sectores más referenciados en las dos encuestas que se realizaron fueron en el orden de mayor frecuencia es salud, seguridad, seguridad PNC, ¿verdad? Municipalidades, educación, justicia. Es decir, el sector municipal nos salió en tercer lugar. Después vamos a regresar sobre esto de manera más específica para estudiar lo que es el sector municipal, ¿no? Luego, una cosa que hay que notar también es que los 5 sectores seleccionados como los 5 primeros coinciden con los sectores que tienen mayor personal o mayor amplitud en los servicios. Entonces, es normal eso, ¿verdad? Es decir, el sector de educación, nosotros estábamos esperando que saliera en primer lugar porque es la red más extendida que tiene el gobierno, el Estado, en vinculación con los ciudadanos. Pues sin embargo, se salió el sector salud, ¿va? Pero sí, todo se maneja dentro de las redes más amplias que tiene el Estado en la atención de servicios públicos. Y luego existe una anomalía que nos salió, que era el caso de ANDA, ¿no? ANDA salió reiterativamente como uno de los sectores de prácticas de mayor corrupción. Sin embargo, cuando se le preguntaba en qué consistía ese acto de corrupción, la gente hacía referencia al mal servicio. El mal servicio como tal no es un acto de corrupción. Yo no estoy diciendo que ANDA no tenga actos de corrupción, es decir, para nada, sino que la gente tiene, digamos, una insatisfacción muy generalizada, ¿verdad? Con ANDA. Eso aparenta ahí. Requeriría un trabajo muy específico. Eso, pero lo que sí notamos es que era un sentido de no satisfacción con el servicio más que con el acto de corrupción como tal. Bien, no estoy defendiendo a ANDA, para nada. Bien, de forma general, antes de pasar a los sectores y las prácticas, solo quiero que noten esto, es decir, cuando veíamos la incidencia o la victimización, ¿cuáles son las características de la persona típica, digamos, victimizada? Tenemos de que, digamos, el mayor porcentaje es en el sexo masculino, 46%, contra el femenino, que es el 40%. Los otros no ese es el primer elemento, es decir, es más frecuente como víctima el hombre que la mujer. Eso podría parecer raro, pero no, fue de forma sistemática en todos los sectores y en todas las prácticas se dio esta preponderancia del hombre sobre la mujer. No podemos explicar a qué se debe eso, pero tenemos varias hipótesis, pero no es una cosa que hay que abordar más adelante. Luego, el otro elemento más importante es que son los jóvenes. Son los jóvenes los que más, digamos, son víctimas de delito como tal. Los jóvenes de 18 a 29 años son aquellos que salieron como los más victimizados. Entonces el perfil es un hombre de 18 a 29 años como la víctima típica, digamos, de los actos o prácticas de corrupción. Bien. Otro elemento importante de las prácticas de corrupción son ciertas características muy importantes que hay que ver. Digamos, las prácticas no son actos ocasionales de servidores públicos aislados. Es decir, una práctica no es un acto ocasional y no es un acto de un solo servidor público. Hay una cadena, digamos, detrás y normalmente, digamos, se da de forma recurrente. Luego, se trata de prácticas que se han incorporado en la dinámica sectorial a lo largo del tiempo, ¿va? Y
por lo que la hipótesis más fiable es que en su mayoría no son de origen reciente, es decir, no podemos decir cuando encontramos una práctica que se debe al gobierno en ese momento, sino que digamos tiene que ver básicamente con una falencia del Estado en general, ¿verdad? El otro es que el propósito de la práctica corrupta es apropiarse, controlar o trasladar el recurso o evadir el cumplimiento de los usuarios. La práctica que implica un intercambio de servicios o por soborno, aunque son importantes, no fueron la mayoría. Es decir, no es que se le pida directamente soborno, sino que hay otros mecanismos que inciden en eso. Entonces, no, si ustedes están esperando de que la práctica cotidiana de corrupción es la petición de soborno, no es eso lo que sale como más frecuente. Y entonces hay que ver que hay otros mecanismos a través del cual digamos, se reorientan los recursos como tales. Luego, la práctica de corrupción debe gozar de un nivel de ocultamiento, cobertura o justificación que la vuelva aceptable ante la víctima. Es decir, hay un discurso, hay un cubrimiento, hay un discurso ideológico que permite ocultar, digamos, esta práctica, porque se trata de que se siga manteniendo como tal. La sostenibilidad de la práctica necesita una economía de costo-beneficio en la relación entre el funcionario que la comete, ¿verdad? Y, digamos, el ciudadano que está siendo víctima en ese entonces, o otro ciudadano que está siendo cómplice. Es decir, la mordida, por así debe ser de cierto tamaño que no implique, digamos, un escándalo. Entonces hay una economía del acto de corrupción que digamos que el que está cometiendo la práctica debe saber de que no debe ser muy alto para que los costos y beneficios se mantengan dentro de cierta norma, ¿verdad? Y luego muchas prácticas de corrupción pasan desapercibidas y son parte de la normalidad. Es decir, no es que se conozcan, sino que digamos son encubiertas como tal. Bien, pasemos a las prácticas. ¿Son y en qué sector? Bueno, como sabemos, nosotros priorizamos 5 sectores. Salud, el primer sector, que es el más importante, que ha salido de mayor frecuencia. Seguridad PNC quedó en segundo lugar. Municipalidades en tercer lugar. Educación y justicia. Entonces tratamos de priorizar, es decir, nuestro objetivo era identificar las 3 prácticas de mayor incidencia en cada lugar. Y a veces no logramos reducirlas a 3 y tuvimos que dejar 5, por así decirlo, porque para cada sector recogimos un listado bastante amplio de prácticas. Entonces, pero el asunto era tratar de enfocarnos en las más importantes. Veamos el primer sector, cuáles son las prácticas cotidianas en el sector salud. Bien, en el sector salud no solo vamos a estarnos refiriendo al Ministerio de Salud, sino que digamos a todo lo que son los centros hospitalarios y unidades de salud que están, digamos, en todo el territorio nacional y también al Seguro Social, ¿no? Básicamente. Entonces, eso es lo que abarca todo el sector salud, el sector público como tal. La primera práctica de corrupción que salió fue empleados públicos sustraen medicamentos, materiales e instrumentos en hospitales y unidades de salud para uso personal, para la venta externa de esos elementos o uso en establecimientos privados, generando escasez y no atención. Es decir, hay una sustracción no solo de medicina, sino que de instrumentos y digamos, y habituallamiento que necesitan en salud y que se van hacia el sector privado, básicamente. Y eso es generalizado a diferentes niveles, ¿verdad? Es decir, tuvimos prácticas y narraciones de que, digamos, materiales enteros pasaban de cierto hospital a un hospital o clínica privada, ¿no? Y básicamente había todo un mecanismo de procesamiento, ¿verdad? De cómo esto se trasladaba. Luego la segunda práctica más normal, más cotidiana fue que personal médico incumple horarios y se ausenta en horas laborales, generando maltrato, mala y falta de atención y largos periodos de espera a pacientes. Perdón. No es coronavirus, soy alérgico, así que no se van a preocupar. Es decir, el funcionario supuestamente debe estar trabajando en el hospital, no está trabajando, está en su clínica particular trabajando, ¿no? Y llega al inicio y al final a marcar tarjetas, ¿no?
Básicamente, digamos, aunque es asalariado, hay como una especie de permisibilidad. Eso básicamente es con el personal médico, ¿verdad? Es decir, no cumplen los horarios, no que ellos básicamente pasan fuera, digamos, ocupando el tiempo que es pagado por los hospitales para estar ahí, fuera de los hospitales, ¿verdad? La tercera práctica es empleado público de salud traslada consultas, exámenes y cirugía hacia establecimientos privados por falta de medicamentos, reactivos, equipos y atención, ¿no? Es decir, el odontólogo en la unidad de salud le diría a la señora que llega ahí, mire, usted tiene tal carie o le hace falta tal cosa o le tengo que hacer un trabajo de tal tipo, pero resulta que aquí no hay materiales, no tengo esto, no tengo esto, no tengo el equipo y digamos, y si lo hago así, usted va a salir. Lo mejor que podemos hacer es que si quiere, yo la atiendo en mi clínica privada. Pero así como y en la clínica privada yo le voy a cobrar esto y esto porque ya un tratamiento privado. La derivación de consultas es todo un sistema bien establecido en todos los hospitales. Es decir, hay todo un sistema en el cual, digamos, desde que entra, llega alguien a querer pasar consulta, digamos, hay alguien que está tratando de sugerirle a esa persona que llega y remitirlo donde un médico. Y después, cuando llega a donde el médico le pregunta quién lo remite. Y sobre esa base hay un tratamiento especial y una devolución de beneficios hacia eso. Esa es una cosa muy, pero muy generalizada y bastante encubierta. Y, digamos, ni cuenta se da, digamos, a veces el cliente, el ciudadano que llega a pasar consulta, ¿no? Que está siendo manipulado. Él ha llegado a pasar consulta y le dice, mira, aquí no hay nadie que lo pueda atender, o si tiene que atenderlo va a pasar horas allá, pero ese médico que es bueno lo puede atender en su clínica a tal hora, a tal parte. Dígale, yo le recomiendo, es amigo mío, es buenísimo. Dígale, por favor. Y así es como, es todo un sistema articulado, ¿no? Que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe y todo el mundo encubre. Luego, la otra es deficiente sistema de control de denuncias en los establecimientos de salud y amenazas represalias al usuario denunciante. Nosotros conocimos casos de represalias directas, ¿verdad? Digamos, a personas que habían denunciado. Les voy a contar el caso de Borazán, por así decirlo, y que de una ONG que trabaja en salud, director regional de ahí me contó directamente el caso, ¿no? Es decir, una señora que, digamos, llega al hospital a pasar consulta por un problema que tiene, el médico le dice que sí, pero que la puede atender y la operación le va a costar tanto, pero fuera del hospital. Entonces, y la señora le va a contar a este director regional, el director regional de esta ONG le escribe una carta a la directora del hospital denunciando ese acto de corrupción. Y directamente lo que hace la directora del hospital, ya estoy revelando el sexo de la persona, la directora de ese hospital, lo que hace es remitirle la carta al director y le dice arregla esto. Viene el doctor y lo primero que le habla ahí amenaza al director regional de esta ONG, ¿verdad? Es decir, a mí hasta me dieron las cartas y me contaban todos los hechos. Es decir, cada una de estas cosas son cosas bastante comprobadas que no hay necesidad de, digamos, de mucha ciencia para saber de qué esto ocurre, ¿no? Estas son las prácticas más importantes que encontramos en el sector salud. Bien, pasemos al siguiente sector. Bueno, esto es como funciona sistémicamente, es decir, la ausencia de medicina y la ausencia del personal médico a la hora que debe estar ahí para atender genera escasez y mala atención. Y la escasez y mala atención genera entonces la posibilidad de decirle, mira, aquí hay mala atención, vaya a mi clínica particular. Y digamos, a tener una clínica particular, ahí lo tienen con material médico y por lo tanto ahí se vuelve a repetir el asunto. Esto es alimentado con, digamos, medicinas y cosas que son sustraídas del sistema de salud. Es un sistema articulado, ¿no? Que lo conocen básicamente bien la gente de salud. Bien, pasemos al segundo sector, que es el sector seguridad pública y Policía Nacional Civil. Las tres prácticas más cotidianas de corrupción por parte de los policías, el primer lugar es que los policías sustraen, roban, hurtan bienes de ciudadanos, ¿verdad? En operaciones policiales.
Es decir, llega un operativo y se desaparece una laptop. Hacen un operativo en una casa, una cuestión, desaparecen ciertas cosas. Digamos, encuentra a dos jóvenes en la calle a medianoche y le tratan de detectar si son mareros, les registran, les quitan los celulares y le dicen andate, si no te voy a llevar preso. Es decir, los policías se convierten en criminales sustrayendo, es decir, se ocupan de su cargo y en lugar de brindar un servicio se vuelven, digamos, ocupan su cargo para, digamos, directamente cometer un delito. Entonces, este acto, fíjense una cuestión, es decir, nosotros lo habíamos detectado, pero lo teníamos en segundo lugar. Cuando yo fui a entrevistar a la gente de la inspectoría y me reuní con la gente de estadísticas, yo creía de que, digamos, era otro el de las esquelas, que todos sabemos que los policías piden a mordir y todo eso. Pero la misma inspectora, la misma persona que yo entrevisté en la inspectoría me dijo, no, está equivocado, me dijo. Fíjese que eso era antes, me dijo, en los últimos años esto ha cambiado, me dijo. Las mayores denuncias, me dieron la base, están, digamos, en que los policías se convierten en uso de su actividad, se convierten en depredadores del ciudadano como tal. Ocupan su campo público para cometer delitos como tales. Bien, el segundo es policía primero detiene a ciudadanos en operativos y luego elaboran casos con finalidades varias y beneficios propios. Es decir, son detenciones arbitrarias y digamos, y sobre eso, una vez detenido, hay ciertos mecanismos que actúan para liberación de ese reo y hay beneficios establecidos. Si no se paga, digamos, ese reo pasa a la siguiente etapa. Eso implica, digamos, una cierta connivencia, ¿no?, con ciertos fiscales. Y el tercero, digamos, es policía recibe o solicita soborno para evasión de esquelas y multas de tránsito, que eso es lo que todos conocemos, ¿verdad? Y por lo general estos son a los jóvenes. A los que ya somos un poco más maduros, digamos, el policía trata con cuidado de decir, ellos saben a quién digamos, a hacer este acto de presión para pedir soborno. Estas son las tres prácticas más, no estoy diciendo que son las únicas, estoy diciendo las más de mayor frecuencia. Estas tres prácticas, digamos, las conoce la inspectoría. Es decir, no es una cosa que nosotros detectamos y hicimos talleres con jóvenes de varios pueblos donde hay maras y toda esa cuestión. Y el problema es que, digamos, así como como la policía actúa contra las maras, se llevan de encuentro todos los jóvenes del lugar, pues. Y entonces los jóvenes denunciaron estos actos arbitrarios y todo eso, pero digamos, fue en las relaciones y discusiones que tuvimos con gente de la inspectoría, es que digamos también llegamos a la conclusión, no, pues estos son el orden que hay que tener y estos son los tres principales. Es decir, no estamos hablando de cosas que no se conozcan, se conocen y básicamente se sabe que estas son como las tres prácticas en la Policía Nacional Civil. Bien. Veamos los sectores municipales. A nosotros yo he agregado otros tres más. Las tres que están en el estudio como las tres prácticas más cotidianas, pero que hay una discusión si son prácticas cotidianas o son alta corrupción en el ámbito municipal, que es lo que vamos a ver. La primera es, funcionarios municipales piden comisión a toda persona o empresa proveedora de bienes y servicios a la alcaldía. Esta práctica se incrementa en fiestas patronales. Le llaman el diezmo cuando es el 10% y la quinceañera cuando es el 15%. Es una práctica general para todos los que son los proveedores de servicios hacia la alcaldía, ¿no? Saben de que deben de tener esto. Es decir, y esto es una cosa muy conocida en todas las alcaldías. Y sobre todo se incrementa, digamos, por el financiamiento de las fiestas patronales, supuestamente. Esta es la discusión es si esto debía ser considerado como una práctica cotidiana o una práctica de alta corrupción porque están vinculados a los funcionarios municipales. Esta es una gran discusión, porque digamos, cuando se hace de forma generalizada, habría que ver quién lo está haciendo, ¿verdad? Y con la connivencia de quién. Pero esta es la que salió en primer lugar. El segundo lugar es funcionarios favorecen o discriminan con fines proselitistas. Esto también salió criticada, ¿no? Porque digamos, si no es corrupción política como tal. Pero digamos, sale que funcionarios favorecen o discriminan con fines proselitistas en proyectos municipales de desarrollo, donativos personales y contratación de plazas. Contratan a militantes sin preparación, ¿no?
se extiende a los niveles también bajos como tal, bajos de la jerarquía a nivel municipal. Es decir, cómo son beneficiados, digamos, de donativos, semillas, etcétera, tiene que ver mucho con, digamos, la vinculación política que existe, ¿no? Y cómo se ha votado en cierto cantón o cierto caserío con respecto, digamos, a la relación que hay con el alcalde, etcétera, ¿no? Luego la tercera fue funcionario municipal otorga plazas municipales a parientes, ¿vale? Lo que es el nepotismo, ¿no? Directamente los funcionarios ponen a personas sin mayor preparación en puestos, básicamente, ¿no? Y sobre esa base, digamos, y eso no solo se refiere a alcaldes, sino que a niveles intermedios. Bien, estas las tres que salieron más frecuentes, pero salieron otras tres más. Y son estas, bueno, salieron 9 realmente, pero digamos, le estoy poniendo 6 para ampliarla, porque es el sector más, que en este momento más nos interesa. La cuarta que salió fue empleados de la alcaldía se apropian de donativos de ayuda, materiales y subsidios destinados a la población más pobre del municipio. Es decir, llegan donativos y parte se queda con los empleados. Es decir, no va la gente. Vienen, digamos, ropa, elementos, etcétera, y parte del funcionario sustrae estos donativos para uso propio. El quinto es empleados de la alcaldía piden colaboración a los ciudadanos y empresas a cambio de agilizar trámites, dar permisos, quitar multas o reducir tasas o impuestos para negocios, puestos de mercado, construcciones y otros establecimientos formales. Es decir, hay un cobro en ese sentido, digamos, de los empleados hacia los mismos, digamos, ciudadanos en el municipio. Y por último salió esta sexta que es bien interesante porque realmente es más un problema de las grandes ciudades que de todos los municipios, pero que es un gran problema. Por ejemplo, en San Salvador todo el mundo lo conoce, ¿no? Dice, empleados de la alcaldía otorgan permiso de renovación de aceras para la ocupación por parqueos privados, establecimientos de comercio y vendedores ambulantes, obligando a los ciudadanos a caminar con peligros en la calle. Es decir, ahí hay un vacío legal, ¿no? Un vacío legal sobre el permiso de parqueo o de construir de parqueos en las aceras. Entonces hay como una competencia compartida, que es uno de los problemas que se genera entre el Viceministerio de Transporte, la Dirección General de Tránsito y las alcaldías. Entonces, el asunto es que, digamos, hay de por medio un beneficio que implica, digamos, ocupar las aceras públicas para estacionar hospitales, sobre todo, ¿no? Hospitales privados, si ustedes ven, aquí en la Colonia Escalón, en cualquier parte, ocupan todas las aceras y no hay dónde pasar, sencillamente. Y eso se consigue a través de una práctica de corrupción. Entonces, el ciudadano es ahí el que es, digamos, no beneficiado, sino que pone en peligro porque tiene que caminar en la calle como tal. Bien, estas son las 6 prácticas más frecuentes y que hacemos la aclaración que la última es solo de las grandes ciudades. Bien, en las prácticas del sector de educación, la primera que salió es docentes incumplen horarios de clases, no asisten a las escuelas, se ausentan frecuentemente o despachan temprano a alumnos con el fin de dedicarse a otras actividades no oficiales y no cumplen los 200 días lectivos. Es decir, a nosotros nos contaron casos directamente en el cual los profesores solo llegan 2 días de forma regular a la semana en escuelas rurales, ¿no? ¿Eso qué significaba? Es decir, los otros 3 días trabajan en otras cosas o llegan solo a tiempo parcial cuando tienen que cumplir, digamos, todo un horario. Entonces, y como una de las grandes debilidades del Ministerio de Educación es la supervisión, que la supervisión como tal ha prácticamente desaparecido. Y como consecuencia, las escuelas tienen una escasa supervisión del cumplimiento horario. Y lo que hacen directamente los profesores en ese sentido es ocupar el horario, el día lectivo para beneficio personal, ¿no? Es decir, ellos tienen que cumplir la función ahí de dar clases y en lugar de darle ese beneficio a los niños, ellos lo sustraen y ocupan ese tiempo para otra cosa. Esta es tiene grandes consecuencias, es corrupción cotidiana directamente esto,
porque digamos él está ocupando el tiempo, que es recurso, ¿no? Para un fin privado, ¿no? Trabajando en otra actividad. Luego, docente realiza cobros indebidos a padres de familia, ventas de ficha de matrícula, libreta de notas, guías didácticas y cuotas voluntarias. Es decir, aunque la Ley General de Educación prohíbe expresamente esto, es decir, se generan siempre ciertas actividades que implique y genera una actividad económica, relación económica de cliente-usuario con respecto a los profesores, que digamos, y sobre eso se genera un mercado, por así decirlo, ¿no? Luego, personal de las escuelas sustrae paquetes o alimentos escolares para uso propio o para la venta externa, ¿no? Los mismos, yo personalmente entrevisté a ciertos alcaldes, ¿verdad? Y me decían, sí, nosotros vemos cuando llega el director el fin de semana, digamos, en un vehículo para llevarse alimentos, ¿no? Alimentos que están dedicados a los niños. O simplemente aparecen las botas del Ministerio de Educación, aparecen en el mercado vendiéndose, ¿no? Entonces, aquí, digamos, el artífice de esta práctica cotidiana, la sustracción que los profesores hacen del paquete escolar que va hacia los niños. Esto es muy conocido en los pueblos, ¿no? Luego, el siguiente director retiene documentos de alumnos de forma injustificada, perdón. Esto sí, básicamente cuando pasa de un nivel a otro, digamos, tienen que trasladar los papeles de los niños hacia la siguiente escuela o hacia el siguiente nivel, ¿no? De a veces de escuelas rurales que llegan hasta sexto grado y va a continuar en séptimo en la escuela del pueblo, etcétera. Entonces hay un retardo en pasar los papeles que necesita el niño para poderse matricular en el siguiente nivel. Y usualmente lo que dicen ciertos padres es que está pidiendo un tipo de ayuda como tal, ¿no? Un tipo de colaboración. Luego, personal departamental de educación no supervisa escuelas, no atiende denuncias ciudadanas ni convocatorias por ciudadanos en el municipio. Es decir, la supervisión en el sector de educación es una de las áreas más deficientes que tiene el sector de educación. Bien, luego el último sector, el sector justicia. Las prácticas más cotidianas son, primero, personal de juzgado pide soborno al acusado para agilizar o resolver a favor en el proceso judicial. Es decir, ¿qué significa eso? Digamos, el juez, lo que se llama el abogado sacador, y al acusado que está ahí le dicen, mira, si querés salir de acá, tenés que trabajar con tal abogado. Y este abogado, digamos, está en connivencia con el juez para hacer el procesamiento. Y en los tribunales se sabe, este es un sacador de otro juez. Hay una terminología a ese respecto, ¿no? Esto no crean que yo estoy así como exagerando, es decir, esto lo pusimos ante el sector justicia, ¿no? Y los altos funcionarios, es decir, y todos están sabedores de esto, y nadie puede decir de que no sucede eso. Estas prácticas suceden y son cotidianas en el sector justicia. Luego está que el fiscal procesa a detenidos sin mayores pruebas aportadas por la PNC y no realiza investigación de descargo. Es decir, el PNC retiene a la persona con una captura arbitraria, lo remite con el fiscal, digamos, sin mayores pruebas, y el fiscal, digamos, lo procesa, pues, sin mayor, y no hace una investigación de descargo como tal, ¿no? Entonces, y ahí se inicia otro proceso de corrupción dentro de la fiscalía, ¿no? Luego, el abogado público defensor de la Procuraduría General de la República, ¿no?, cobra para atender y defender al acusado. Es decir, a la persona que es pobre se le asigna un defensor público, y este defensor público le dice, mire, a mí no me dan ningún recurso para venir a visitar la penitenciaría. Si usted quiere que yo la atienda y que agilice las cosas, me tiene que dar tanto. Y entonces no se convierte en un defensor público, sino que en un defensor, digamos, aparentemente público que le está cobrando, digamos, al acusado, ¿no? Entonces, que es un acto clarísimo de corrupción. Bien. Estas son las prácticas más importantes de corrupción cotidiana que hay en El Salvador que nosotros hemos detectado. Pueden haber muchas más, ¿verdad? Pero son, cada una de estas prácticas que les he planteado, nosotros los hemos discutido con grupos de enfoques de personal selecto de cada sector. Pero también no solo eso, no que le hemos expuesto a de las máximas autoridades, digamos, a veces de cada sector. Y hasta a veces la hemos sacado digamos,
en consenso con esas autoridades. Es decir, en educación, todas estas prácticas de educación no crean de que, saben, la gente de ética en el sector de educación, las personas encargadas, discutimos directamente estas prácticas y son conocidas. Es decir, no son cosas que no se conozcan. Lo que hay que hacer es evidenciarlas, ¿no? Bien, el siguiente proceso que hicimos con estas prácticas fue tratar de jerarquizarlas un poco. Dijimos, vayamos un poco más allá y tratemos de ver cuáles son las prácticas más frecuentes, las que tienen más incidencia, por un lado. También identifiquemos cuáles son aquellas prácticas que son las más dañinas desde el punto de vista ciudadano. Y también identifiquemos cuáles son las prácticas que le hacen más daño al país como tal. Y sobre eso, digamos, con una matriz de ponderación, llegamos a esta conclusión. Las de mayor frecuencia, tal como la ve la gente, son dos. La de salud, el traslado de la atención pública hacia la atención privada, es decir, este sistema de trasladar pacientes, operaciones hacia los consultorios privados, se capta en el sistema público, se capta al paciente, y como ahí no se puede atender, el mismo doctor lo pasa hacia su clínica y es atendido en el sector privado. Esta práctica es lo más frecuente. Y la otra, lo que tiene que ver con docentes que incumplen los horarios. Estas son las dos prácticas más extendidas de funcionarios públicos que para nosotros son la más extendida, ¿no? Luego están las prácticas que podemos identificar como las más dañinas desde el punto de vista del ciudadano, es decir, que más daño hace al ciudadano como individuo. La primera es el procesamiento de detenidos sin mayores pruebas, ¿no? Miren, de seguro a mucha gente que agarra, muchas personas que son capturados por la policía, ¿va? Pueden ser mareros y que los agarren y que los metan a una Bartolina y luego los remitan a una penitenciaría. Para ellos luego salen al mes, a los 2 meses, y para ellos nada más una cicatriz más en el tigre, como dicen ellos, ¿verdad? Pero para un ciudadano normal, un muchacho de 15, 18 años o 20 años, o una mujer de 18 años, eso constituye el trauma de toda su vida. Esa persona va a pasar con un problema de haber sido capturado sin prueba de forma injustificada y haber vivido la experiencia de estar en la Bartolina de la policía y luego haber pasado varios meses en la penitenciaría. Esa persona normal queda destruida, queda estigmatizada. Es decir, en su barrio siempre va a quedar el estigma de que estuvo en la penitenciaría. Y quién sabe si no era cierto ya lo que realmente pasaba y que él niega. Es decir, le destruyen la vida a esa persona. Entonces, es un trauma. Nosotros hicimos varios grupos con víctimas, así, que hay una ONG que nos ayudó mucho en este sentido, de entrevistar a las personas más, así, de casos terribles, ¿verdad? Que han sido muy, muy denunciados a nivel internacional, que son casos tremendos, ¿ya? De destrucción familiar, porque para cada persona, la familia pobre tuvo que empeñar su casa, no saben, personas normales, un grupo familiar bien articulado y que vieron a su hijo de 18 años o de 17 años y que estaba preso. Entonces, para ellos, porque la mamá va a hacer todo para sacarlo. Entonces, ¿qué pasa con un muchacho normal y pasa sobre esa cadena? Esa es una destrucción completa, ¿verdad? Entonces, ya sea en el sector de justicia o en seguridad, estas detenciones arbitrarias son los que más daño personal y psicológico hacen en los individuos y también significan grandes recursos económicos que pierden. Y luego está, ¿cuál es la práctica que más daño hace en términos socioeconómicos para el desarrollo del país? Sin duda, para nosotros es que los docentes incumplen los horarios, ¿verdad? Que en lugar de dar los 200 días lectivos, terminan dando 100, ¿verdad? Básicamente a los niños, ¿no? Y si no es menos, ¿verdad? Entonces, este es un impacto en la formación de nuestros recursos y nuestro futuro, ¿verdad? Básicamente. Esta fue la jerarquía básicamente que quedó de cuáles son las prácticas. Bien, antes de terminar, quiero hacer énfasis en ciertas cosas, en las reacciones institucionales, es decir, porque estas prácticas
por ejemplo, en el sector salud, en el sector, son conocidas, o en el sector municipal son conocidas, en cada sector. Nosotros también tratamos de identificar cuáles eran las reacciones o justificaciones institucionales hacia esas prácticas y tratamos de sistematizarlas. Se las voy a leer rápidamente. Dice: la práctica se presenta como un proceso legal o se encubre bajo argumentaciones diversas ante el usuario. Es decir, nosotros estamos tratando de entender cómo es que funciona la práctica en la institución, ¿verdad? Entonces, la primera cuestión es que hay un encubrimiento o se trata de presentar la práctica como algo legal, ¿ya? Entonces, y tal vez el ciudadano no conoce y es simplemente timado, por así decirlo, hasta que no alguien le avisa como tal, ¿no? Luego, la práctica se justifica como una anomalía necesaria dada las falencias del sistema. Es decir, como no hay medicina, no hay materiales, aquí no le puedo atender y no le puedo hacer el tratamiento dental y por lo tanto, lo siento, no la puedo atender, pero le voy a hacer un descuento y la atiendo en mi clínica odontológica que está en el siguiente pueblo, ¿ya? Y esto no me lo invento. Cuando yo lo estoy diciendo así, no estoy inventando, estoy pensando en, perdón, no voy a decir el nombre, en tal pueblo, en tal lugar donde platiqué y entrevisté directamente con la persona sobre ese caso. Se niega como hecho sistemático y se presenta como un accidente o un hecho ocasional, ¿verdad? No, eso solo de vez en cuando. Se acepta como un mal menor y sus efectos se minimizan. No, tienen grandes costos para el país, pero enormes costos. Es decir, es tanto como la gran corrupción, solo que los recursos se diluyen, básicamente, ¿no? Los recursos públicos, ¿no? Ante la evidencia de sus consecuencias se ocultan a sus responsables y la responsabilidad es colocada sobre el propio usuario. Es decir, por ejemplo, cuando uno entrevista de primera mano sobre por qué hay tanta medicina de salud pública en los mercados, usted vaya a un mercado donde usted esté y va a encontrar medicina que se está vendiendo ahí. ¿Y qué es lo que dice un médico? Así, ¿no? Usualmente cuando uno le pregunta y por qué, cómo justifica que hay tanta medicina en los mercados vendiéndose. Dice, no, es que viene el usuario, el paciente, y lo engaña a uno y uno le da la medicina, pero él va con su medicina porque que le hemos dado y lo va a vender al mercado. Sí, seguro, ha de haber personas que lo hacen, segurísimo, pero no ese conjunto no es tan así. Es decir, hay sistemas estructurados, ¿verdad? Y luego las prácticas no se monitorean ni registran estadísticamente porque no conviene a la imagen institucional. Nosotros conocemos de ciertas prácticas que no son registradas de forma sistemática, digamos, y es porque hay como una especie también de como una visión corporativista de mantener el prestigio de la entidad como tal, ¿no? Bien, nosotros con estas prácticas que identificamos, es decir, solo con estas que identificamos y esta que les he mencionado, nosotros calculamos que la sustracción, digamos, de recursos del Estado anda entre 783 millones a 886 millones. Ya, solo en esta. Pues las prácticas son muchos más. Nosotros solo estamos con esto tratando de decirle, miren, es decir, estas prácticas cotidianas no es una cuestión de hormiguitas, sino que si se van sumando, se van calculando todo, uno se está dando cuenta que es una cosa enorme. Y si hiciéramos un estudio más sistemático que involucramos todas las prácticas que hay, esta cantidad se triplica o se multiplica por varios números, ¿verdad? Entonces, tiene su expresión económica como tal. Bien, esas son en resumen. Espero no haberme pasado mucho tiempo. En resumen, lo cuáles son las prácticas y sus consecuencias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Continuamos con la doctora Giovanna Vega Hércules.
Aprovechamos también para recordarles que las preguntas que ustedes redacten en la opción de preguntas y respuestas serán contestadas al final de las ponencias. Muchas gracias por su participación. Habría que decirle a la doctora Giovanna que active su video, que no se ve, ¿verdad? Ahí está. Perdón. Bueno, agradezco al Tribunal de Ética por esta invitación, a su presidente, el doctor José Néstor Castaneda Soto, al resto de miembros del Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental y particularmente a la magistrada Varías por todo el apoyo que nos ha dado para poder hacer efectivo este conversatorio, esta plática con el licenciado Umaña. Un saludo especial y gracias por la asistencia de los alcaldes y alcaldesas de los distintos municipios que se encuentran presentes y a las comisiones de ética gubernamental y comisionados de ética que nos acompañan. Pues bien, habiendo escuchado la excelente presentación de su estudio del licenciado Umaña, quiero tomar las limitaciones sobre cuál es mi papel en esta presentación, en este conversatorio que voy a tener con ustedes. Básicamente mi papel es de una lectora externa del documento, del estudio, el cual no participé, sino que llegó a mis manos y he intentado hacer una lectura académica más allá de los números que manejan muy bien quienes elaboraron el informe liderado por el licenciado Umaña. Presenta datos, presenta incidencia, números, costos de la corrupción, y mi papel más será hacer una reflexión desde la parte humanizadora, desde la parte estructural, porque me parece que es un esfuerzo grandísimo el haber documentado esta serie de prácticas cotidianas que no me dejarán mentir los presentes. Estamos muy acostumbradas a hablar de ello en el sistema salvadoreño. Tenemos una tendencia a manejarlo con total naturalidad. Se han normalizado el tipo de prácticas cotidianas que presenta el estudio, y mi papel será tener una perspectiva de futuro, encontrar una corresponsabilidad en el modelo salvadoreño en cuanto al comportamiento de la corrupción y cómo ésta se ha venido neutralizando durante años, sin que tengamos el mayor interés por los actores políticos de poder transformar en la cotidianidad este tipo de prácticas que se han venido casi que perpetuando históricamente desde hace mucho tiempo. Dicho esto, y con estas aclaraciones, sí quiero resaltar el valioso aporte que nos deja el estudio, que nos presenta datos sumamente valiosos, atractivos y de interés para poderle dar seguimiento. Es importante resaltar que desde el punto de vista académico, los informes de estudios locales son sumamente trascendentales. ¿Por qué razón? Tal cual Carlos lo ha planteado en su presentación, encontramos una diversidad o una divergencia opuesta de lenguaje entre lo que el ciudadano comprende sobre lo que es corrupción y lo que realmente es. En este aspecto, sí quisiera hacer énfasis que nuestro objeto de estudio, el objeto de estudio sobre el cual han recaído los datos que Carlos ha presentado, es sumamente complejo. En primer término, hay una complejidad, hay un problema de origen, como lo es el propio concepto de corrupción. El concepto de corrupción de sí mismo presenta académicamente cierta ambigüedad. Me gusta utilizar esto de la manzanita. Si ustedes se meten a un buscador en Google, encontrarán que cuando se hace referencia a corrupción y le dan imágenes, la más de las veces encontrarán la imagen de una manzana podrida, la imagen de un cáncer, y en materia simbológica del lenguaje se hace referencia a aquello que se arruina, que se deteriora. Algo que es muy natural, porque cuando nosotros vamos a encontrar el sentido natural
del término corrupción e inclusive su etimología, y nos vamos al sentido coloquial del diccionario de la Real Academia, encontramos una gran cantidad de significados. Y todas ellas se refieren, o por lo menos las primeras, se refieren a una descomposición de la naturaleza. En ese sentido, hemos tratado socialmente de adaptar el término corrupción a un fenómeno social, pero que simbólicamente y de manera natural, nosotros los humanos, ocurre en todas partes del mundo, lo asimilamos a algo que huele mal, a algo que se deteriora, a algo que arruina las sociedades, un cáncer, una manzana podrida, y de ahí que, como es tan complejo encontrar un concepto de corrupción, tendremos tantas definiciones como enfoque se le quiera dar. Si nos imaginamos a la corrupción como lo es, simbólicamente un prisma, encontraremos infinidad de definiciones y propuestas académicas desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, y es como que si tuviéramos diversas caras de una misma moneda, porque, como lo ha mencionado muy bien el informe, hay diversidad de conductas que encajan en el término corrupción. Y por eso me parece muy oportuno que desde el punto de vista metodológico el estudio haga referencia a un sector o a una estratificación de la corrupción. Se suele o se sugiere precisamente que se clasifique a la corrupción en escalas para ir buscando estudios sectorizados y dar una respuesta a cada caso. Muy oportuno que nos encontremos acá en esta ocasión, porque desde el punto de vista competencial y como ha sido la respuesta de todos los países, inclusive a nivel universal, darle diferentes competencias a los órganos para combatir o reprimir la corrupción, que en el caso de El Salvador, como ustedes lo sabrán muy bien, los participantes, hay cierto tipo de corrupción que es de mayor importancia porque corre a cargo de la competencia funcional del Tribunal de Ética Gubernamental, así como de otros órganos de control, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas, que ustedes lo saben bien y que conocen nuestro sistema. Dicho esto, es muy oportuno la clasificación y la propia propuesta de nota conceptual que hace el estudio, definiendo e identificando las distintas maneras de corrupción y enfocarse en lo que se refiere a la corrupción cotidiana o de pequeña escala o corrupción de hormiga que se da en el ámbito de servicio. No obstante, el estudio también refleja, como lo revelan también otros estudios, o sea, es una cuestión natural, tanto el comportamiento estructural y la respuesta que el ser humano tiende a este mal tan grave. Primero, que hay una tendencia a identificar la corrupción con una conducta generalmente grave, es decir, pensamos que lo que pasa afuera sí es corrupción, pero en el ámbito individual, como lo vemos tan pequeño, consideramos que no se trata de corrupción, pese a que se generan grandes impactos económicos como lo revela el estudio. Entonces, hay una tendencia, también el informe lo revela, a identificar la corrupción como un hecho grave, generalmente delito, y más aún, identificada con aquella gran criminalidad que puede ser económica o de blanqueo de dineros, y donde se involucran actores políticos y económicos de alto nivel. Ahora bien, es importante esta clase de estudios porque nos revelan ciertos datos, nos dan una luz para apostarle a futuro a ciertas políticas públicas e institucionalizarlas. Por eso insisto, lo valioso del informe que Carlos acaba de presentar. Es sumamente difícil, digamos, encontrar resultados claros, ¿verdad? Por una razón. La corrupción, y veía en los comentarios de los colegas, ¿verdad? Esto se hace, pero nadie quiere decir. Si bien es cierto, hay una cifra negra en los hechos negativos o los hechos ilícitos comunes, en el caso de la corrupción, la cifra negra o la clandestinidad en la que ésta se practica lo es aún más elevada. ¿Por qué? Porque aunque tengamos las reglas, aunque tengamos las normas de cómo realizar, por ejemplo, una compra pública, no hay como una estructura de cultura de responsabilidad en el cual el otro actor, por ejemplo, el actor privado, denuncia estos hechos. Hay una interacción al margen de la formalidad, al margen de la ley, y aunque parezca que un sistema estructuralmente tiene las normas y las reglas claras,
y carguemos el sistema normativo, por ejemplo, en el caso salvadoreño, de una gran cantidad de reformas, pareciera que no vamos hacia un mismo, pareciera que vamos hacia el mismo sitio y vamos dando vueltas en el mismo círculo vicioso, sabiendo o conociendo los problemas que ha documentado el informe, pero como que no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay un juego de complicidades para obtener beneficios colaterales. Es un escenario donde es sumamente difícil adentrarnos y poder acceder de manera directa y real en cada cuestión que sucede en el ámbito de la corrupción en los distintos niveles, sea esta de pequeña escala o de gran escala, porque no es un hecho expuesto, es un hecho clandestino, es un hecho oscuro que se genera al margen de la ley y que los actores implicados pretenden obtener un beneficio colateral. Sin embargo, es importante reseñar, a lo cual se apega también el estudio, que las Naciones Unidas sugiere la elaboración de estudios locales y me parece un buen ejercicio iniciar con un estudio como el que hemos conocido ahora, porque nos ayuda a analizar el rumbo de nuestras políticas públicas o del tema de reformas, como hablaba alguien en el chat de comentarios. Nos ayudará a planificar y autoevaluarnos, entonces, cuáles son los focos de corrupción, qué es lo que estamos haciendo mal, los ciudadanos, porque también los ciudadanos tenemos una corresponsabilidad en este asunto, las instituciones, cuál es el rol de las instituciones en el manejo del combate a la corrupción. También nos ayuda a promover la transparencia, por esto es importante publicar este tipo de estudios y darles un monitoreo y una promoción muy similar a las encuestas internacionales sobre temas de corrupción, donde organizaciones externas vienen a medirnos. La base principal es la percepción, pero no tenemos un informe o un estudio local con el cual podamos compararnos y tener un objeto claro hacia dónde vamos a dirigir incluso los recursos de la cooperación para poder invertir y irle dando de una manera clara una política integral que combata de manera efectiva la corrupción. Además, este tipo de estudios locales nos ayuda a sensibilizarnos, porque si bien es cierto, estoy convencida de que todos acá hemos coincidido con Carlos, de que los datos que nos ha presentado son reales, y creo que si entrevistamos a más y más gente, a un amigo, a un pariente, más de alguno de nosotros, inclusive yo misma, hemos vivido una experiencia cercana a la corrupción, pero poco reflexionamos sobre eso porque de manera inconsciente nos hemos desmoralizado y hemos perdido la sensibilización de lo importante que es hablar de estos temas. Entonces, cuanto más visible hagamos los resultados de estos estudios, también se generará una sensibilización social casi que automática. Así como que de repente unos temas se van poniendo muy de moda, quizás no sería el término acertado, pero socialmente así se maneja, por ejemplo, los temas de perspectiva de género, y se ubican en la palestra, en las agendas sistémicas y en las agendas políticas para tratar el asunto de manera seria. Ahora bien, en mi papel es enfocarme en el gobierno municipal, los resultados específicos del gobierno municipal. Para eso hay que partir de una cuestión, de cuál es la realidad jurídica y contextual de El Salvador, que se parece mucho a los países de Latinoamérica. A finales de los años 70, 80, hubo reforma en el tratamiento y estructuración de los gobiernos municipales. Y la palabra o el término jurídico clave que apedilló o que abanderó los gobiernos municipales o el ejercicio del poder en las municipalidades es la autonomía municipal. Esta autonomía municipal se encuentra regulada en el artículo 203 de nuestra Constitución y le da una autonomía a los gobiernos y consejos municipales, tanto en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo. Por tal razón, cualquier política que quiera controlar verdaderamente la corrupción debe ser capaz de generar los cercos oportunos que rodeen esta autonomía. ¿Por qué razón? Porque esto genera mayor discrecionalidad en el marco de decisiones. Además, que la relación que se da con la ciudadanía es mucho más cercana, que también genera conflictos de intereses, genera también una relación inmediata de amistad, de relaciones culturales que promueven este tipo de prácticas culturales que son cotidianas. Y
se pierde de perspectiva, se abusa de la autonomía municipal. Tenemos muchísima jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional del abuso que rodea el término de autonomía municipal y se percibe por los consejos y alcaldes y, por supuesto, el personal técnico de apoyo que la autonomía municipal puede cubrir cualquier aspecto, al margen también de que la discrecionalidad del manejo de los recursos en los últimos años con el tema del FODE se ha flexibilizado, tal cual lo señala el informe, y esto promueve o genera un escenario que facilita este tipo de prácticas que la señala el estudio. Sin embargo, no hay que perder de perspectiva que la autonomía municipal tiene límites constitucionales. Estas deben de girar alrededor de las metas de un gobierno local y también debe de ser canalizada o visualizada como un instrumento del servicio a la comunidad. De ahí que este escenario es muy propicio para que se genere corrupción de cualquier tipo. Ya lo decía Robert Kirkland, a mayor discrecionalidad, menor transparencia, mayor facilidad de que se generen actos de corrupción, con la famosa ecuación que describe esa relación que hay de la corrupción. Por lo tanto, la discrecionalidad o la autonomía municipal es sumamente peligrosa si no se maneja el poder dentro de los márgenes constitucionales y legales que realiza o que describe el Código Municipal o que regula el Código Municipal. Quiero hacer referencia brevemente al ranking de sectores con pintados o dibujados con mayor frecuencia en el estudio. Claramente visualizamos que son 5 los más destacados o los que ocupan los primeros lugares. En el tercer lugar se encuentra el sector municipal con unos datos muy valiosos que, como digo, ha sido un gran esfuerzo para documentar, pero si yo entrevisto a cada uno de ustedes o entrevisto también a personas que trabajan en la unidad de divulgación y capacitación, por ejemplo, o a mí misma me han pasado algún tipo de cuestiones en el que he estado muy cercana, porque un familiar me lo ha comentado, que se ha visto inmerso en algún tipo de prácticas para facilitar algún trámite, para poder obtener algún tipo de servicio, y por lo tanto, digamos que muy atinada la conceptualización de que es una práctica cotidiana en las municipalidades. Haré referencia únicamente a las 3 principales, porque de hecho el estudio sugiere otras para futuros estudios, pero que también encajan a mi criterio en estas 3 categorías que son las principales y que tiene algún sentido también, porque la base o la gran falla del ejercicio municipal en los últimos años es una crítica política que se le hace inclusive a toda Latinoamérica, es la descentralización y el tema de la autonomía municipal. Entonces, las prácticas, en el primer lugar aparece el famoso diezmo quinceañera. ¿Qué salvadoreño no conoce ese aspecto? En segundo lugar aparece el tema de la discriminación o el favoritismo motivado por aspectos políticos partidarios. Y en tercer lugar, el nepotismo, que también está ligado con el aspecto de la autonomía y de la discrecionalidad en la cual se ha abusado. Yo tuve la oportunidad de leer muchas actas de nombramiento de personal donde aparece claramente el esposo nombrando a su esposa o a su compañera de vida y aparecen las 2 firmas claramente, ¿verdad? Porque se considera que es parte de la autonomía malentendida en el ejercicio del poder en la gestión municipal. Hagamos un breve comentario o quiero hacer una breve reflexión del escenario sistémico en cada caso. Por ejemplo, el tema de la quinceañera o diezmo. ¿Cuál es el esquema que tenemos ahí? No hay que perder de perspectiva que ese esquema se maneja en el giro de los negocios. Si nosotros analizamos qué tipo de víctimas, entre comillas, se ve envuelta en esta relación cotidiana muy clara en el escenario de compras públicas, no puede darse si no es ajena en el ámbito comercial, ya sea que el participante sea en el ámbito individual, como servicios profesionales o a través de las empresas. Claramente, en este ámbito de relación muy propio, no solo de las alcaldías, sino que de todo el sector público, me llama mucho la atención porque yo creo que este es un foco elemental en el que El Salvador le debe de apostar, ¿verdad? O sea, el tema de las compras públicas es un tema sumamente sensible y que todos sabemos en El Salvador qué ocurre, ya lo decían en el chat. ¿Cuál es el escenario pantanoso y muy difícil de combatir, dicho sea de paso? Que hay un involucramiento en el sector público y privado.
Y en el ámbito de relación, tanto el público como el privado, veámoslo de manera honesta y sincera, lo ven o lo manejan como un negocio. Por lo tanto, se puede hacer al margen la ley porque digamos que es una costumbre, es un impuesto. Es más, el lenguaje que se utiliza en cómo describir esta relación tan mezquina es un lenguaje propio de los negocios. O sea, es un impuesto, es un diezmo y que se maneja con total naturalidad. Acá es importante, de vista a futuro, creo que no voy a tener el tiempo para ir comentando a profundidad las ideas que tengo con este tema, pues hay que tener también una iniciativa de política pública, descentralizar el tema de las compras públicas, apostarle a las compras inteligentes, ¿verdad? A las presentaciones de ofertas, incluso algunas de ellas dadas a la secretidad. No digo en cuanto a la publicación de los datos, sino en el manejo de cierta información, ¿verdad? Y apostarle a las compras inteligentes. ¿Para qué? Para estandarizar los procesos de adjudicaciones y que tiene mucho que ver también con la profesionalización del personal que trabaja en las compras públicas. Entonces, solo les dejo la idea que el ámbito de las compras y contrataciones públicas es un terreno sumamente fértil. Por la misma lógica y por la misma estructura, hay una etiqueta marcada por los negocios, donde hay un actor privado y donde hay un actor público, en lo que creo yo que es muy difícil saber en realidad cuánto se pierde en el Estado con el mal manejo de las compras públicas. El Estado es un consumidor importante, según el PIB de la mayoría de países a nivel mundial, incluso no solo en Latinoamérica. El consumo que el Estado realiza a la empresa privada es elevadísimo. Además que el gasto público se va precisamente en temas de gestión pública, no tanto en inversión. O sea, el gasto público se va en prestación de servicios y por lo tanto el desgaste que se genera en este tema es sumamente desgastante. He ahí que venimos cargando con una deuda también o con las deudas internacionales y con una situación muy frágil ante la banca internacional porque tenemos poca capacidad para poder cubrir nuestros costos, pero gran parte de ello obedece a que encarecemos los servicios porque los costos se elevan ante esta relación tan mezquina que es difícil de superar. Hay que apostarle a los análisis de riesgos, a promover la ética también en el sector privado. No podemos alejar el análisis de que también el sector privado tiene mucho que ver en el asunto. Luego me están preguntando si se está proyectando. No sé si se está proyectando. Bueno, voy a continuar. Luego, la otra práctica que se realiza en el sector de las municipalidades es el tema de el uso indebido de bienes muebles de la institución para realizar proselitismo político o prevalerse del cargo para hacer política partidista. También es importante apostarle en este aspecto, bueno, una norma que también está sancionadora, que está regulada en la Ley de Ética Gubernamental. Hay que apostarle a esa relación, a la profesionalización de la política, ¿por qué no decirlo? A través de elevar los estándares de exigencia ciudadana de quiénes son nuestros candidatos, apostarle también al tema del conflicto de intereses, de qué aspectos puede o debe manejar la clase política del sector municipal, porque no todos los funcionarios de las municipalidades tienen un rol político vinculado a la política partidista, pero digamos que esa es la relación que la domina. En ese aspecto ya tenemos una normativa constitucional, inclusive que antecede a la Ley de Ética Gubernamental. Hay una responsabilidad política de cada actor político, sea de la Asamblea Legislativa, sea de los municipios, que se debe resguardar, porque el artículo 218 prohíbe la prevalencia en el cargo para hacer política partidista o política partidaria. Es decir, que una vez cada funcionario, aunque haya ingresado al cargo por elección popular, debe quitarse la camiseta de su partido. Este es el ámbito del deber ser, de las utopías, ¿verdad?
todos tenemos utopías y a mí me pasa, por ejemplo, en clase que me dicen es que mire Giovanna o mire doctora, todo lo que nos explica es maravilloso, pero luego en el ámbito de la realidad no pasa nada y las normas no se cumplen. Ya vamos a ver, porque con esa idea quiero cerrar en ese aspecto de nuestro rol ciudadano y de un rol de corresponsabilidad en todo este esquema. O sea, si los datos, si no tuviéramos una responsabilidad social, una corresponsabilidad social, una corresponsabilidad ciudadana en esta estructura, creo que los datos serían distintos y tendríamos otra dinámica, pero definitivamente los datos los hemos, ahora se ha documentado, pero son prácticas que nosotros conocemos. Luego, la otra práctica es el nepotismo, también está regulada como una norma sancionadora en la ley de ética gubernamental. Al respecto, también la Constitución en el artículo 219 señala la necesidad de apostarle a un sistema de contratación en base a méritos. Esto genera un doble enfoque. Primero, se profesionaliza la función pública y por el otro, se le apuesta a evitar la mediocridad o se evita que sigamos promoviendo la mediocridad. Los discursos en el ámbito salvadoreño son que pues que no sirve de mucho ser eficiente, no sirve de mucho profesionalizarse, no sirve de mucho estudiar, porque de todas formas hay una facilidad para que nombren al otro de manera oscura, aunque no tenga más méritos que yo, si de todas formas, por más que me esfuerce a mí, no me van a nombrar. Por lo tanto, también genera un impacto social, un efecto desmoralizador, que es una herramienta social muy clave para que la corrupción, de manera casi que oculta, genere un impacto neutralizador. Es decir, la corrupción neutraliza todos esos comportamientos desde cualquier óptica más que la querramos ver. Entonces, en ese sentido, hay un impacto y un efecto social si le apostamos a sistemas de convocatoria transparentes que estén conocidos por todos y que participe todo aquel que posea los méritos para acceder a un cargo público. Es más, técnicamente en los últimos años se ha desplazado aquellos funcionarios que también son permitidos en la legislación de confianza política o de confianza personal, se recuerdan, por los nombramientos que prefieren el mérito. Aparte de que lo poseemos como una exigencia constitucional, también la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción permite o promueve ese tipo de nombramientos. Se nos ha hecho observaciones y recomendaciones por parte de los mecanismos de seguimiento de crear sistemas de contratación que se basen en la eficiencia, en la transparencia, en los criterios de mérito, equidad y aptitud, porque eso también le da sostenibilidad a los proyectos políticos. Lo que no ocurre cuando hay cambios en las municipalidades y que luego los cargos de mayor importancia, sobre todo cuando son técnicos, son ocupados por personas que son aliadas de los partidos políticos, y esa relación tan cercana, esa relación casi ciega, hace que los municipios no avancen. ¿Por qué? Porque su preferencia política, ¿verdad?, por el partido no le dará a los consejos municipales una carga de competencia técnica que haga sostenible en el tiempo las políticas públicas orientadas para los municipios. Veamos rápidamente, y sí quiero hacer como un contraste, porque me interesa apostarle a algo para cerrar la presentación. Si bien es cierto, todos lo sabemos que las categorías que a nivel de percepción y del cruce de datos que dice el estudio, sí son las más frecuentes en las alcaldías municipales, y me atrevería a decir que lo de compras públicas es sistémico, es de todo el sistema, y cuanto más yo pienso que hay que darle mucho pensamiento y ojo a aquellas administraciones públicas que tienen más presupuesto y que gastan, por ejemplo, en cantidades robustas en seguros médicos, en flotas de vehículos. Hay que darle pensamiento, hay que buscar, porque algo hay detrás. No puede estar todo tan calladito si también hay prácticas de canjes que lo vemos de manera muy usual, pero que generan unas grandes pérdidas para el país. Si vemos
el tribunal me proporcionó estos datos porque era de interés que confrontáramos, mire Giovanni, entonces ¿cómo están las denuncias? Si eso es lo que revela el informe. Definitivamente me proporcionaron datos desde el 2015 y si ustedes se fijan, una denuncia por dádiva. El nepotismo sí es elevado. La prevalencia por partidos políticos, por ejemplo, en el 2016 fue muy baja y la mayoría de hechos, pues algunos hechos pues no encajan en la ley de ética gubernamental. En el 2016, según los datos, no obtuvo el tribunal ningún tipo de denuncia o aviso por el tema de dádivas. En el 2017, solo 4 casos se conocieron por dádivas en las municipalidades. El nepotismo sigue elevado porque a la gente le molesta ese tipo de práctica cotidiana y la prevalencia en el cargo, digamos que está en la media. En el 2018 tenemos de dádivas únicamente 3 denuncias, por ejemplo. Sí hay una tendencia a que la relación política marca mucho las relaciones entre el municipio y la ciudadanía. Y por lo tanto, en ese sentido, es importante provocar o incentivar el tema de la cultura de denuncias. Y en ese caso, sí tienen una gran responsabilidad las comisiones de ética gubernamental. Solo les recuerdo cuál es el papel de las comisiones de ética gubernamental. Recordemos que tiene 2 enfoques la participación de las comisiones de ética en materia de prevención de la corrupción. Unas responsabilidades que son normativas para estos entes de cada una de las municipalidades, unas ligadas con la denuncia y el procedimiento, otras ligadas con el tema de la capacitación, otras ligadas con apostarle a proponer al tribunal políticas públicas que mejoren el comportamiento de las municipalidades en el caso de las prácticas corruptas, la facultad consultiva también que poseen las comisiones y los comisionados de la ética en materia de conocimiento de la ley de ética gubernamental. Pero ¿qué hace el tribunal, por ejemplo, cuando las municipalidades no nombran a su comisión de ética o al comisionado de la ética? Resulta que los últimos datos son que 24 municipalidades no poseen comisionado o comisiones de ética gubernamental. Ahora bien, ¿en qué pensar en materia de estudios y de exploración de la corrupción en El Salvador a futuro? Primero que nada, aplaudo este informe. Me parece sumamente valioso y una base para partir de algo y continuar dándole pensamiento para poder tener una respuesta clara, pensada, académica y situar a la corrupción como un verdadero problema que tiene múltiples manifestaciones. Me parece que este es un buen punto de partida, me parece valiosísimo, de ahí hay muchísimos datos que se pudieran explorar más adelante y monitorear. Ahora bien, en el mundo ideal, en el mundo de las utopías, ¿cuál sería lo deseable o cómo veo yo el tema de explorar y de analizar el comportamiento de las prácticas corruptas en El Salvador? Pienso que es necesario, luego de esto, apostarle, si estuvieran aquí gente de cooperación, sería interesantísimo abanderar una encuesta nacional que nos dé un mapa general de todo lo que está pasando, ¿verdad? Una encuesta con temas generales, sería deseable que se institucionalice. Las directrices de Naciones Unidas nos dan diversas metodologías de cómo tener encuestas nacionales. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a confrontar con los datos que dicen los indicadores y las mediciones internacionales que no, en muchas ocasiones no, digamos, no dibujan la realidad de un país. Luego de lo que encontremos en esa encuesta nacional, habrá que pensar a cargo de quién estaría esta encuesta. Hay, por ejemplo, México, Perú, Chile, ya tienen esas prácticas, han institucionalizado su encuesta nacional, la integran diferentes actores, ¿verdad? De la academia, de la sociedad civil, estadistas, los órganos de control de la prevención, para poder tener claro cuáles van a ser los mecanismos de medición. Luego de lo que arroja esta encuesta, sería oportuno pensar más adelante en encuestas a profundidad, estudios específicos y sectorizados que den seguimiento a aquellos focos principales que arroje esa encuesta, porque lo importante es darle un monitoreo social para que se provoque una conciencia social y visibilicemos qué es lo que está pasando en cada una de las administraciones públicas.
también es importante dar seguimiento a la gran corrupción. ¿Por qué? ¿Qué sucede? De repente conocemos un caso en los medios de comunicación y todos nos perdemos en el camino. ¿Qué fue lo que sucedió? La sugerencia es combinar encuestas de percepción, estudios sectorizados y seguimiento de casos de gran corrupción a efecto de identificar en el camino o en el trámite dónde nos perdimos, cuáles son los niveles de intervención de los diferentes órganos de control, qué tipo de procesamiento, cuál fue la respuesta que el Estado dio a un determinado caso. Muchas veces un caso inicia, por ejemplo, por la sección de probidad y es un caso de gran corrupción, por ejemplo, y de repente nos perdemos. Bueno, ¿y qué pasó con tal caso, verdad? Como que la corrupción ganó con su efecto neutralizador de protegerse. Entonces, si le damos seguimiento, la ciudadanía estará más atenta a un seguimiento de naturaleza técnica al margen de estructuras o pensamientos políticos. También es importante tener diagnósticos de resultados de las instituciones de control de la corrupción, sobre todo en países donde tenemos un sistema donde cada órgano tiene competencias sobre determinados temas de corrupción. Al tribunal, por ejemplo, le corresponde velar por la prevención, básicamente, y combatir en materia sancionadora la corrupción a pequeña escala. Si todo esto se juega, yo creo que tendremos un análisis serio de lo que podríamos hacer a futuro de cara a políticas públicas, porque me parece que tenemos muchísima información de estudios internacionales que prácticamente nos arrojan los datos que nosotros ya conocemos y que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos este escenario? Pues se genera casi que de manera automática una desmoralización social. ¿Qué nos han dicho diferentes encuestas en El Salvador que nos analizan desde fuera, organismos internacionales, el Banco Mundial, Transparencia Internacional, análisis relacionados con la respuesta o la descripción económica de un país? Básicamente, pues nos sentimos desmoralizados porque siempre pensamos que el país está captado por pequeñas élites políticas y económicas. ¿Qué otra cosa se ha dicho en diversos estudios desde hace 10 años? Nos repiten lo mismo, que hay una débil institucionalidad, que las normas necesitan reforma, que la regulación está desactualizada, que hay una baja credibilidad en el sistema de justicia y que no tenemos un control de los sistemas electorales, el tema de la financiación de los partidos políticos. Necesitamos saber qué pasa ahí, quién financia los partidos políticos, porque hemos visto que esta relación es muy, muy peligrosa. Ocurre también en Latinoamérica, que hay fallas en materia de control. Los países europeos empezaron a combatir la gran corrupción y uno de los temas por los que empezaron fue precisamente por el control de los partidos políticos. Ahora bien, y termino con esto. Bueno, y si todos ya sabemos que las prácticas son recurrentes, si todos ya sabemos que la institucionalidad falla, si todos ya sabemos que acá cualquiera puede cumplir la ley y no pasa nada, y si todos ya sabemos que hemos tenido diferentes respuestas normativas, se han creado instituciones para poder combatir la corrupción, ¿qué es lo que nos falta entonces? Nos falta apostarle a la ubicación que tiene cada ciudadano en la coexistencia de esa estructura y de la dinámica social salvadoreña. Hay que apostarle a una cultura de legalidad donde todos tengamos la capacidad de acatar la ley. En el caso de dádivas, por ejemplo, no solamente le incumple el personal que tramita la compra o quien autoriza la compra en el caso de los consejos municipales, porque recordemos que la autoridad máxima las autoriza, la incumple también el privado, incumple la ley todo aquel que ha participado en el juego de roles de esas relaciones. Entonces nos falta apostarle a una cultura de legalidad, tener claro que cumplir las leyes sí importa, pero ¿qué nos va a dar el valor o el carácter para poder cumplirla? Pues nuestro comportamiento, nuestros principios, que aunque nosotros creamos o que pensemos que podemos perder una oportunidad, podemos perder un trabajo, podemos perder alguna proyección de futuro, hay algo que no podemos perder y eso es el amor propio. Seguramente seremos antipáticos para cierta clase política, seremos antipáticos en el sector en el que nos desenvolvemos, no seremos como muy agradables para el resto de personas que nos rodean, pero al final del tiempo daremos
un avance en el sector de responsabilidad, porque cuando nosotros construimos o pretendemos construir un Estado constitucional y democrático de derecho, la democracia demanda una corresponsabilidad social, una corresponsabilidad individual, y es la única manera de quebrar esas estructuras, que no veamos el comportamiento ajeno, que no veamos la corrupción como el mal que nos acaba en los países, sino que sabiendo todos estos comportamientos, si giramos sobre el mismo círculo, estamos condenados a dar vueltas y vueltas y vueltas en el mismo círculo, repitiendo los mismos temas, reflejando las mismas falencias, pidiendo reformas cada vez. Las reformas se dan, luego la institucionalidad tampoco es efectiva y seguimos todos caminando en el mismo círculo. El tema es apostarle a un cambio de carácter individual, o lo que yo llamaría el amor propio, la ética de vida, que nos ayude a poder resolver los problemas en el ámbito en el que nos encontramos, de todos estos dilemas éticos que se presentan en nuestro diario vivir. Y un papel importante que juega cada uno de los órganos que tienen un poder o una responsabilidad de control de todas estas prácticas. Uno de ellos es las comisiones de ética gubernamental, que son los brazos del Tribunal de Ética Gubernamental, son los pilares del Tribunal de Ética Gubernamental, como fue la filosofía de la Ley de Ética Gubernamental desde que ésta entró en vigencia. Bueno, me quedo por acá. Gracias por la atención. Muchísimas gracias por su excelente ponencia. En este momento vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Agradecemos a los que han participado activamente en el chat de esta actividad. La primera pregunta es para el licenciado Carlos Umaña. Julio González pregunta, ¿cómo crear un sistema que proteja a los empleados que denuncien para que no tengan una reacción negativa y evitar amenazas? Repítame, por favor. Con gusto. ¿Cómo crear un sistema que proteja a los empleados que denuncien para que no tengan una reacción negativa y evitar amenazas? Bueno, ya es el ámbito operativo va para combatir, digamos, estas prácticas de corrupción. Y, digamos, debería de haber bueno, el Tribunal de Ética tiene mecanismos a este respecto, de denuncias, digamos, y de cómo esto se puede manejar como tal, ¿verdad? Yo, digamos, siempre creo de que uno de los grandes problemas que tenemos en El Salvador es que, digamos, hay un problema de oscuridad todavía, de oscuridad, donde está el límite para ciertas actividades sobre qué es corrupción y no es corrupción, en lo concreto, no en definiciones teóricas, sino que, digamos, decir, mire, señor, que usted se esté llevando estas cosas es considerado un acto de corrupción como tal. Es decir, y que hay que combatirlo, es decir, porque el asunto es como cuando se trata de dejar oscuro una situación y no se define claramente, ¿verdad? Yo siempre he considerado de que, de que en todo ministerio, en toda alcaldía hay gente, la mayor cantidad de gente es honesta. Es claramente honesta. Y, digamos, el asunto es que no colaboramos con ellos en definirles a ellos y empoderarlos y decir, bueno, a partir de acá, el traspase esta línea, por ejemplo, el que usted ocupe materiales orientados hacia los niños o material educativo, un cuaderno para uso personal y lo sustrae, esto se va a entender como un acto de corrupción como tal. Porque la gente a veces cree de que por ser empleado público, él tiene, digamos, como el privilegio de utilizar lo del sector para él. Es decir, yo me quedo sorprendido cómo la gente de salud cree de que ellos
pueden utilizar la medicina para uso personal o todo, y sustraen. O lo mismo pasa con educación. Entonces, ese elemento, esa barrera de cómo, digamos, separar la conducta ética de la no ética con las cosas más, las prácticas más cotidianas, es una de las cosas que había que implementar, ¿no? Y en ese sentido, digamos, yo entiendo que la denuncia que tiene el Tribunal de Ética tiene sistemas para captar las denuncias de empleados honestos a ese respecto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que todavía nos faltan estrategias muy concretas de cómo movilizar a la mayor cantidad de gente que es correcta. Y no crean que lo estoy diciendo por ganarme la buena atención de ustedes. Es decir, uno se da cuenta de que, digamos, el 99% de las personas en El Salvador, digamos, es correcto. Es decir, un amigo mío viniendo de Francia dejó su computadora cabal en el aeropuerto, ahí afuera, ahí donde uno se recoge a toda la gente. Y esa computadora al día siguiente ahí estaba. Y alguien la había recogido y la había ido a dejar ahí, digamos. Ahí. Es decir, uno no se fija cuántos actos cotidianos también de honestidad existen. Entonces, el problema es que no empoderamos a esta gente. Y para mí es bien importante a todas estas personas que son honestas y que tratan de combatir o que tratan de, digamos, no de combatir, sino que de promocionar las conductas éticas, nosotros debemos de empoderarlas como tal, tratando de definir claramente dónde está el límite entre una actividad y otra actividad, básicamente. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Giovanna Vega. El señor Rafael Santiago pregunta, ¿qué podría hacer un padre de familia si un centro escolar público está realizando cobros indebidos? Por ejemplo, venta de libreta de notas y clases de computación. Bueno, claramente, colega, la ley de ética gubernamental tiene diversos mecanismos para poder denunciar esta clase de hechos. El que más favorece a un ciudadano, por ejemplo, que no quiere intervenir en el procedimiento y con justa razón, pues está con mucha relación con el profesor de su hijo. Imagínense qué complicado es esto de cómo la corrupción es un sistema que tiene casi que todo de su lado para neutralizar. O sea, ¿quién va a querer ir a denunciar al profesor de su hijo, verdad? Hasta el más honesto no lo haría. Pero tenemos la ventaja de que la ley de ética gubernamental posee el mecanismo de aviso, en lo cual no es necesario que la persona se identifique. Y el tribunal pues recogerá toda la prueba con sus mecanismos y sus profesionales de investigación, los instructores, para poder encontrar la verdad en el asunto y procesar a este profesor y, en su caso, imponerle la sanción que corresponda, ¿verdad? Porque, en efecto, es una práctica muy común y que impacta tanto el bolsillo de manera concreta de la persona que paga por estos servicios que no se deben de cobrar, y por el otro lado, pues que se corrompe en general todo el sistema. Entonces, creo que sí es posible denunciarlo o, en su caso, y mejor aún, presentar un aviso por las vías electrónicas también que posee el Tribunal de Ética Gubernamental. Muchas gracias, licenciada. La siguiente pregunta es para el licenciado Carlos Umaña. ¿Qué factores serían los principales responsables que una persona llegue al punto de cometer un acto de corrupción cuando se cuenta con toda la confianza y condiciones necesarias para mantener un puesto que tiene toda la confianza? Para el licenciado Carlos Umaña, ¿me confirma, licenciado, si me escucha en este momento? Vuelvo a repetir la pregunta porque una distorsión completa de casi toda la pregunta. Tiene que repetirla porque no escuché casi nada. Ahorita mismo, al final me confirma, por favor, si la escuchó correctamente. ¿Qué factores serían los principales responsables que una persona llegue al punto de cometer un acto de corrupción
cuando se cuenta con toda la confianza y condiciones necesarias para mantener un puesto que tiene toda la confianza de sus superiores. Es que hay un dicho salvadoreño, ¿verdad? Que dice que en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Entonces, hay como, aparte de que debe haber una especie de educación y de formación de valores, y eso en gran parte tiene que ver con la educación que cada uno de nosotros recibimos desde que éramos niños, ¿verdad? Eso nos costó cinchaseadas, como dice, de mi padre, educarme de que una vez hice una cosa y eso nunca se me olvida, la reacción de él. Entonces quedan marcadas, es decir, la formación ética es una cosa que tiene que ver mucho en el hogar, ya, pero también en la escuela. Es decir, no estoy diciendo que en la escuela, no, pero tiene que ver mucho cómo se va conformando uno y con la actitud de los padres a ese respecto, ¿no? Y con el ejemplo también. Entonces, y cuando uno, digamos, actúa en la vida, en gran parte tiene que ver, uno actúa, digamos, no porque hay alguien que lo esté vigilando, sino que actúa por autosatisfacción. Ese es un primer elemento, ¿no? De que es donde nosotros tenemos que proyectarnos en educación en términos estratégicos, ¿no? Pero también, dispensen, pero está el mecanismo institucional, digamos, que trata de ver que todos sigamos ciertas conductas, ¿no? Y cuando esos mecanismos fallan y no hay vigilancia, digamos, es poner tentaciones ante necesidades apremiantes, ¿no? Uno puede entender muy bien cuando alguien, digamos, porque el hijo, la mamá está enfermito, esa cuestión, cometió ciertos actos, ¿va? Entonces, es bien difícil. Entonces, ahí debe haber un cierto equilibrio, a mi modo de ver. Entonces, hay un marco institucional de que siempre se debe estar vigilando, siempre se deben estar claras las cosas, siempre deben estar claros los límites, porque la turbiedad, es decir, la turbiedad en los límites es lo que permite que mucha gente a veces por ignorancia cometa ciertos errores. Es decir, la gente debe tener bien clara, a mi modo de ver, cierta conducta es un acto de corrupción, no es un acto de bondad. Yo solo quiero contar lo que me pasó una vez que para mí es extremadamente importante, que fue en el tiempo de la guerra, ¿no? Donde se diluyó mucho lo que era el bien y el mal, entre una cosa y otra, entre la oposición guerrillera y lo que es el gobierno, etcétera. Yo me recuerdo que fuimos a hacer un taller a Paneca en una unidad de salud con una institución y luego todos fuimos a almorzar a Paneca. Pues uno de los trabajadores de salud que andaba almorzando con nosotros dijo, qué bonita esta maceta, dijo, me la llevo como contribución para mi unidad de salud. Y todos se rieron. Es decir, como quien estaba diciendo, él se estaba tratando de presentar como un Robin Hood en el cual está robando al rico, que es supuestamente un restaurante, no sabe cuánto le cuesta a la pobre persona estar manteniendo ese restaurante y tratar de mantenerlo moviendo, ¿va? Y está tratando de relativizar como un acto, digamos, de distribución de la riqueza, por así decirlo, y llevarlo para el bien público. Es una persona justificar eso, después lo va a hacer como un acto de beneficio para privado, es decir, nosotros tenemos claramente que limitar siempre qué es el acto y no dejar turbios las cosas, dejarlo bien definido. Si usted hace eso, no importa quién sea, esto es un acto de corrupción, esto es un acto de robo, esto es un acto de tal, es decir, y lo que pasa es que hay ciertas actividades que realizamos que, digamos, nosotros no dejamos claros a dónde está el límite. Yo a veces me pongo a pensar si, por ejemplo, en salud o en el sector municipal, digamos, el denunciar públicamente, hacer una campaña públicamente sobre cuáles son los principales actos cotidianos y tratar de difundirlos en las alcaldías permanentemente como un acto, no sería como uno de los mejores, digamos, prácticas que podríamos tener de educación ética. Es decir, dejar bien claro a cualquier ciudadano y a cualquier funcionario de que usted está cometiendo un acto, digamos, no ético al hacer tal conducta. Porque a veces las barreras son bien, digamos, difusas. Y nosotros, la gente debe estar clara al respecto. Gracias.
Muchas gracias. La siguiente es la última pregunta para la doctora Giovanna Vega. Las demás preguntas se responderán a través de redes sociales debido al tiempo. Doctora Vega, José Hermi Ramírez pregunta, ¿cuál debería ser el mecanismo más eficiente para reducir los índices de corrupción? Porque las multas no hacen efecto, las amonestaciones poco menos. Bueno, recordemos, José, que como lo hemos indicado en esta mañana, hay una gran cantidad de conductas, ¿verdad? Unas caben bajo la competencia del Tribunal de Ética Gubernamental y otras, que son graves, pues le corresponden al derecho penal. Es decir, cuando son tan graves, el sistema debería de responder tanto a nivel de los órganos administrativos de control y también del derecho penal. Sí me parece muy oportuna su opinión, José, de sí ser más incisivos en el tema de las multas, ¿verdad? Creo que se está trabajando una reforma a manera de que las multas sean más onerosas y que impacte en la persona que se está sancionando. Además, creo que sirve de mucho el tema de presentar a la persona los ejemplos de los casos y que tenga una conmoción más moral el tema, ¿verdad? De aquellos casos que resulten más emblemáticos, podrían presentarse a la ciudadanía, incluso ser analizados desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista social, e insistir en que es un hecho de corrupción y ligarlo con todos los efectos que esta clase de prácticas generan a nuestro país. Ahora bien, desde el punto de vista sistémico, a mí me parece que es importante que se trabaje con los órganos de control. Sé que desde que iniciaron las políticas públicas anticorrupción en materia de prevención, se le ha apostado muchísimo al tema de la coordinación institucional, pero también culturalmente tenemos esas fallas, los celos administrativos, los celos competenciales, que hace que muy poco los entes administrativos de control se pongan de acuerdo en estos aspectos. Pero, por ejemplo, se puede trabajar en los sistemas de referencia y contrarreferencia, como se trabaja en otros modelos de atención, a efecto de que no quede fuera ningún ámbito de atención de estos casos, porque puede ocurrir, por ejemplo, que un caso no resulte robusto desde el punto de vista del derecho penal, pero sí pueda generar un tipo de responsabilidad patrimonial ante la Corte de Cuentas de la República. Entonces, el tema de centralizar el manejo de los casos, que ahorita el modelo no lo permite porque cada órgano tiene su competencia, sí se podría hacer un esfuerzo de trabajar los casos de manera referencial. Referencia y autorreferencia de casos, es decir, tener claro que ningún caso donde se encuentre prueba puede quedar sin responsabilidad, porque también eso promoverá tanto la cultura de legalidad como la cultura de responsabilidad o rendición de cuentas. Al ciudadano de a pie nos queda en el imaginario que aquí podemos hacer cualquier cosa y no pasa nada. Y lo mismo ocurre también en las altas esferas. O sea, de todas formas, yo voy a cometer tal infracción y me sale muy barato. O sea, no es costoso, no cuesta nada cometer una infracción de cualquier naturaleza, de corrupción más aún. Pero yo creo que el tipo de entes de la administración pública sí pudieran ser más incisivos y elegir casos, seleccionar casos en los cuales haya tenido tanta incidencia social, de no perderlo de perspectiva, ¿verdad? Y trabajarlo a través de los sistemas de referencia y contrarreferencia de casos, a manera de que se busque los tipos de responsabilidad en las que puede incurrir un funcionario público, porque no olvidemos que constitucionalmente son temas que poco se exploran, pero existe responsabilidad de tipo patrimonial, de tipo política, de tipo civil, responsabilidad que es personal, responsabilidad ética. Todo este tipo de responsabilidades son personales, están inclusive antes de los nuevos modelos
de prevención de la corrupción, el 218 de la Constitución, el 235 de la Constitución, el 245 de la Constitución, de los cuales se deriva una gran cantidad de responsabilidades para los funcionarios. Entonces, creo que eso fortalecería mucho la institucionalidad. Agradecemos al panel por el excelente conversatorio y como parte del grupo de expertos participantes de la Semana Ética 2020, se les hará llegar tanto a la doctora Vega como a Licomaña sus diplomas de reconocimiento. Muchas gracias. Informamos a los presentes que las presentaciones y ponencias se colocarán en nuestra página web al final de la semana. De esta forma, llegamos al final de esta actividad. Pasen un feliz día. Gracias. Gracias igualmente a todos.